Yo les bendiga saludando a todos los amigos de YouTube. Este es el canal Rabá Semach. Rabá Semach son dos palabras en hebreo que quieren decir la semilla, la abundancia de toda semilla de Dios. Eso es lo que viene a traducir, son palabras hebreas. Es muy importante hoy entender algo. Desde hace muchos años para acá, más o menos desde el año 2002, empezó a llamarse algo como el movimiento de raíces hebreas. Tuvo muy buenos principios, se hizo de una manera muy inspirada y todo el mundo quería saber de qué se trataba. Pero bueno, después tuvo algunas inconsistencias en el desarrollo de este movimiento. Pero ¿por qué el hebreo está como tan volviendo a ser importante? Bueno, para los estudiosos, para los de la academia, pues siempre en todo instituto bíblico, universidad teológica se estudia hebreo y se estudia griego. Porque la Biblia fue escrita en hebreo y en arameo, y después fue traducida al griego. Es más, 70 sabios de Israel que estaban en Egipto, o en lo que llamaban la Cirenaica, o los judíos de la dispersión, movidos por el Espíritu de Dios, decidieron pasar los escritos, lo que usted y yo conocemos como Antiguo Testamento, que se llama Tanakh, pasarlo del hebreo al griego, porque había muchos judíos que vivían en provincias que dominaba anteriormente Grecia. Este es un marco histórico, pero pues habría que ampliarlo mucho, que desarrollarlo muchísimo. Lo cierto es que ya habían judíos en estas provincias, estaban en la dispersión o en la diáspora, inclusive desde antes de que apareciera en escena el Señor Jesucristo o Jesús, su nombre griego, o Yeshua, su nombre hebreo. Ya habían judíos en la dispersión. Ellos habitaban en otras provincias y muchos se quedaron ahí. Cuando Grecia le dio ese golpe tan fuerte al pueblo de Israel, muchos se dispersaron. De todas maneras, todas estas diásporas pues hizo que existieran muchas comunidades en estas regiones. Entonces la traducción del hebreo al griego pues fue producto de 70 sabios. Y por eso entonces tenemos los escritos en griego. Pero aquí hay una escritura por qué el Señor eligió este idioma. En el libro del profeta Sofonías, exactamente en el capítulo 3, versículo 9, dice algo bien interesante. Dice, leo Sofonías 3, 9, para que usted lo busque en sus Biblias. Dice, ciertamente en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos una lengua pura, ese era el idioma hebreo, para que invoquen todos ellos el nombre de Jehová. Nosotros lo conocemos como Jehová, por transliteraciones a través de los siglos, de manuscritos y de traducciones, para que les sirvan con un solo conocimiento. Entonces, yo digo que les iba a limpiar los labios, que los iba a purificar, dice otras versiones, con una lengua muy especial que es su idioma. Seguramente que si Dios hubiera hablado en chino o en ruso o en alemán, pues quizás todos los que queremos profundizar un poquito más, seguramente que hubiéramos estudiado en estos idiomas para saber qué fue lo que Dios dijo, cuál es la profundidad de lo que Dios dijo, por qué lo dijo, pero lo más importante, a quiénes les dijo cada detalle el Señor, y más importante aún, para qué me sirve a mí hoy día. Porque la Biblia no es un recuento histórico que quedó en historia, no es palabra viva y eficaz. Por eso la gente, en muchas partes del mundo, no solamente judíos,
sino en muchas partes, se estudia la Torá, que es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco o los 5 primeros libros, que va de Génesis a Deuteronomio. Y luego se estudia los profetas y los escritos. A esto se llama la ley. El mismo Jesús dijo un día a sus discípulos: ¿acaso no saben ustedes que la ley, los profetas y los escritos hablan de mí? Entonces es muy importante irnos contextualizando. Así que Rabá Semach es un ministerio que lo único que pretendemos es darle la profundidad en el estudio de la palabra de Dios, ya que la palabra Torá, que fue traducida como ley, no es muy exacto. Tal vez los traductores lo hicieron así por aquel asunto de que Dios es un Dios de leyes y que ahí están todas sus leyes y sus mandamientos y sus preceptos y sus estatutos. Pero lo que traduce la palabra Torá es instrucción, enseñanza, guía y dirección. Es mucho más amplio que la palabra ley, porque ley viene de nomos. Y bueno, ley puede ser el conjunto de un ordenamiento jurídico para que los ciudadanos de un país, de una sociedad, podamos vivir en paz y en armonía. Si se toma ese concepto griego de la filosofía griega, pues no creo que encaje mucho con la definición de ley en el ámbito de Dios, en el ámbito de la Torá, en el ámbito hebreo. Por eso es muy importante estudiar el hebreo, entendiendo que son las raíces de nuestra fe. A eso es que nosotros nos queremos dedicar. Alguna gente dice: oh no, ustedes se están judaizando. No tienen que nada con judaizar. Porque judaizar es imponer unas costumbres, tradiciones y mandamientos de hombres, y que usted, para que usted pueda ser alguien en los caminos de Dios, tiene que vestirse como ellos, hablar como ellos y hacer las cosas que ellos hacen. Eso Dios lo rechazó. El mismo Jesucristo dijo un día: dijo, hagan caso a lo que está escrito en la palabra. Cuando ellos se sienten en la cátedra de Moisés, que era como una silla en forma de piedra, y ahí se sentaban algunos rabinos que según ellos, según sus tradiciones y sus leyes y sus mandamientos de hombres, pues tenían la autoridad para interpretar las escrituras. Pero Jesús les dijo: bueno, cuando ellos lean la escritura, entonces hagan caso a lo que dice la escritura, dice, pero no hagan caso a lo que ellos hablan, lo que ellos dicen y lo que ellos piensan, y peor, no hagan caso a lo que ellos o cómo ellos actúan. Así que Dios está en contra de las tradiciones, las costumbres y los mandamientos de hombres. Es más, en el libro de Ezequiel 20 dice que ellos en aquel tiempo lo rechazaron a Dios, a Jehová, o Hashem, que es una palabra hebrea que significa el nombre, o a Yod-Hei Bad-Hei, que son las 4 letras, o llamado el tetragramatón, o al Eterno o al Creador. Entonces ellos fueron, cierta parte del pueblo y ciertas tribus fueron muy desobedientes, y él les dice: ustedes invalidaron mi pacto, ustedes no quisieron guardar mi palabra, violaron mis fiestas y mis días de reposo. En fin, ahí está en Ezequiel capítulo 20. Y dijo: y por tanto yo les daré mandamientos, ojo, por los cuales no podrán vivir. Esos serán, o sea que Dios permitió los mandamientos de hombres, las costumbres de hombres, las tradiciones de hombres, como un juicio. Porque dijo que por esos mandamientos no se podrían sostener y no podrían vivir. Eso está aquí muy bien definido. Así que es lo que llaman los estudiosos los takanot o los maasim, que eran mandamientos humanos. Eso pues realmente está prohibido. Y aquí lo tengo yo. Está en Ezequiel 20, 25, y dice así:
Bueno, 24 y 25 dice, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, ojo a eso, y decretos por los cuales no podrían vivir. Esos eran los mandamientos de hombres. Al mismo Jesucristo un día le dijeron, vea, sus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos y no se lavan las manos antes de comer. Es muy normal en el judaísmo que hagan debates acerca de la interpretación de la Torá. Por eso usted va a encontrar que el Señor Jesucristo debatía con algunos de los fariseos. Aquí hay mucha historia que contar, porque habían dos escuelas de interpretación, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Eran escuelas de estudio de la Torá y de interpretación de todo el Tanaj, pero también eran cortes de justicia. Entonces eran dos movimientos. Shammai era como más carnal. Ellos eran muy proclives a Roma, le compraron a Roma el derecho a ser sacerdotes, todos fraudulentos. La mayoría de ellos eran idumeos, de la región de Idumea, que odiaban al pueblo judío. Así que muchos de los sacerdotes, Caifás, Anás y toda la línea de los Herodes, todos eran idumeos. Pero compraron ese derecho de ser sacerdotes, por eso eran corruptos. Por eso Yeshua o Jesús les dijo, ustedes son demonios encarnados, son como tumbas bonitas por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muerto. Eso se lo dijo únicamente a los de Shammai. Y Shammai creó una serie de mandamientos humanos, de normas que ellos mismos crearon. Por ejemplo, ellos crearon 18 leyes estatutarias dentro de sus estatutos, de las cuales violaron 17 para poder condenar injustamente a un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y ellos imponían pues muchas cargas. Por eso él les dijo, ustedes que imponen cargas a la gente, pero que ni con un dedo las ayudan a levantar. Siempre estuvo en contra de ellos. Y la otra escuela que había era Hillel. Esa era, vamos a decirlo así, como más espiritual, más apegada a la palabra, más apegada a la Torá. Y por ejemplo, de la escuela de Hillel, pues está, bueno, Hillel era un rabino muy importante de aquel tiempo, de antes de Jesús, y su bisnieto era Gamaliel. Y Gamaliel fue el que educó a Pablo y a muchos otros más. Así que Jesús o Yeshua casi nunca debatió con los de Hillel. Por ejemplo, ellos decían, Hillel decía, por el espíritu de la ley. Shammai decía, por el peso de la ley. Entonces hay mucha historia y precisamente a través de estas enseñanzas y de este compartir en este nuevo canal de Rabá Semach. Rabá pues es increíble el significado de Rabá. Abundancia, crecer, multiplicar, ensanchar, aumentar, crecimiento sostenido. Todo eso significa la palabra Rabá. Y Semach es toda semilla. Entonces, la abundancia de toda semilla de Dios nos va a llevar a que investiguemos en la palabra, a que entendamos en ese idioma tan bello y por qué el Señor dijo, oh, mire, les voy a dar un idioma, una lengua que va a limpiarles y a purificarles sus labios. Ese es el idioma hebreo. Es sencillo. Y yo no necesito ponerme kipa, ni vestirme de negro, ni dejarme las trencitas, que se llaman espillot, todo eso no lo necesito. Porque, si a eso vamos, ser judío es una conexión de alma. Amar al pueblo judío, ya que Jesús es judío. Y todos eran judíos. Ahora, ¿por qué judíos? Porque estaban en la provincia de Judea. Y aquí también hay mucha historia para contar. Pero estos rabinos que visten todos de negro con sus trencitas, hombre, son apenas del siglo XVII.
realmente son muy nuevos. Así que contextualizándonos en el tiempo, nos vamos a contextualizar en la historia. Por supuesto, la palabra nos va a llevar hacia un desarrollo histórico, pero entendiendo con claridad cuál es el mensaje para mí. ¿Por qué es importante? Esto es una presentación, es un prólogo como de un libro. Vamos a escribir ustedes y yo un libro en cada capítulo con un seguimiento de temas y vamos a darle un enfoque a la Biblia, a la palabra. Usted la puede estudiar con una Biblia hebrea, traducido del hebreo al español, o vamos a estudiar con la misma Reina Valera. Entre otras cosas, Reina Valera es una muy buena traducción, porque fue traducida directo. Bueno, tiene algunas cositas, algunas pequeñas inconsistencias en cuanto a los significados, pero esto es para los eruditos, aquellos que se dedican a estudiar el origen, el significado, la etimología, la semántica, la etiología, causa y efecto. Eso ya para los eruditos. Pero realmente pues el mensaje está ahí. Pero hoy hay muchas ayudas en internet, canales como este que estudian, que raíces hebreas, pues hay muchos. Yo lo que quiero es que usted descubra las raíces de su fe, porque su Salvador y mi Salvador, la palabra dice, Rabí Shaul, que es Pablo, llamado Pablo, su nombre griego, dijo algo muy importante. Él dijo que nosotros éramos templos vivos del Dios vivo y que Él quería presentarnos como una novia pura y limpia delante de Dios. Él dice muchas cosas que vamos a analizar esas cartas del apóstol Pablo, entendiendo que él es un judío. Y esta iglesia del primer siglo, ahí no habían gentiles, pero después, por eso es que cuando el apóstol Pablo llega a estas iglesias, donde él escribió las cartas de Éfeso, cuando él estuvo en Éfeso, en Tesalónica, en Galacia, en Filipos, en todos estos lugares, que es en Asia, lo que hoy es Turquía, ya habían gentiles en las sinagogas, ya habían. Él no llevó los gentiles a las iglesias, no. Por eso el primer concilio de Jerusalén, que está documentado en Hechos capítulo 15, era precisamente porque Pablo quería darles a ellos un estatus legal, porque cada día llegaban más gentiles a las sinagogas judías. Los rabinos judíos no tenían problema en recibir gentiles. Desde antes que apareciera el Señor Jesucristo, ya habían gentiles y mujeres en las sinagogas. No había problema. ¿Por qué? ¿Por qué no había problema? Porque un principio de la Torah es amar al extranjero. Si vamos a eso y lo vamos a estudiar, está prohibido por la santa palabra del Señor ofender, herir, lastimar, hacerle daño a alguien, ni a un extranjero. Si algo tiene la santa palabra del Señor, es bendecir a todo aquel. Hay que hacerle bien a toda persona que esté cerca de usted, un poquito lejos y muy lejos. Entonces aquí quiero contarle un pequeño detalle. Este va a ser un video introductorio. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto, vamos a revisar esa historia que pasó en el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, hasta que llegaron a Egipto. Llegó 73 personas entraron a Egipto y salió toda una nación. Bueno, cuando Dios los saca a ellos, les hizo una recomendación y les dijo, tengan mucho cuidado con la Lashon Hara. ¿Qué es la Lashon Hara? La lengua maligna o la lengua mala. Hablar mal, criticar, murmurar, calumniar, hacer daño con la lengua a otro. Y tengan cuidado con eso, con la lengua maligna. Y le dijo, y tengan cuidado también con el Yetzer Hara. ¿Qué significa eso? La inclinación a la maldad. Así que les dijo, tengan cuidado con una lengua perversa y cuidado que ustedes se inclinen hacia la maldad. Me pregunto,
¿No es acaso ese problema hoy día en nuestras congregaciones? Hablar mal, murmurar. Es más, dice allí en Levíticos 19, dice Reina Valera, no andarás chismeando en medio de mi pueblo. Bueno, ese término no es hebreo, no es exacto. Porque la palabra chismear, ese término no se conoce en el hebreo. Lo que dice en el original es, no andarás calumniando en medio de tus hermanos porque estás atentando contra la vida de tu hermano. No andarás en calumnias, en mentiras, en hipocresías. No estarás haciéndole mal a nadie, no te inclines a la maldad. ¿Qué recomendaciones? Muy sencillas, no hable mal y no le haga mal a nadie. Porque fíjese usted que hay 10 mandamientos, pero la mitad de ellos es mi responsabilidad, de mí hacia Dios. Pero los otros es mi responsabilidad, de mí hacia los demás. Y yo siempre me he hecho esta pregunta hace muchos años. Aquel que ama a Dios, que honra a Dios, que está alineado con Dios, vivirá haciéndole daño a los demás, engañando, mintiendo, criticando, murmurando. Por supuesto que no. Porque el Señor dijo muy claro, dice en su santa palabra, que si yo no amo a mi hermano, si yo no amo a Enoch, que es mi hermano que está aquí ayudándome con estos videos, ¿cómo puedo decir que yo amo a Dios si a él que lo veo no lo puedo amar? Y él dijo, si a mí que no me ven, pero sí está un hermano suyo que lo puede ver y que le puede hacer el bien, pero no lo hace, sino que le hace daño, ¿cómo dice que me ama a mí? Y dice, el tal es un mentiroso. Así que entender estos pasajes nos va a dar una profundidad y, le aseguro, usted va a ganar más responsabilidad delante de Dios y delante de los demás. Y ahí tenemos un debate eterno de ley y gracia. Uno dice, no, es que eso era de la ley y ya estamos en la gracia. Y qué cosa absurda. Por eso queremos entender esto. Ley y gracia vienen de la mano porque ley y gracia es Dios mismo. Hay una cosa que llaman la teología de la gracia. No, ¿qué es la gracia? Es la misma manifestación de Dios. ¿Y qué es la ley? Es el corazón de Dios que lo plasmó en mandamientos, en preceptos, y dijo, les voy a dar estos mandamientos, y lo dice en Éxodo, que es Shemot, y lo dice en Levíticos, que es Vayikra. Dice que si usted observa esos mandamientos y los cumple y los pone por obra, dice, usted vivirá. Yo no puedo violar. Es más, dice que la palabra pecado es quebrar la palabra de Dios. Todo eso lo vamos a entender. Yo lo que quiero es que nos contextualicemos en el contexto hebreo, con los hebraísmos, y que lo entendamos. Usted no necesita salirse de su congregación, no se trata de eso. Usted puede seguir ahí, pero usted va a ganar más profundidad en la palabra, porque va a entender qué fue lo que Dios dijo, oye, cómo lo dijo, y por qué ese idioma tan rico. ¿Sabía usted que son 22 letras, no más? ¿Ve? Son 22 letras. Aleph, Tav, Gimel, Lamed. Pero cada letra tiene unos significados enormes. Cada letra tiene una equivalencia en números que se llama gematría. Pero cada letra tiene un contenido profético tremendo, muy tremendo. Entonces, eso lo vamos a entender con claridad. Así que bueno, estamos planificando este tiempo para que podamos tener estos estudios en estos videos, y Dios permita que bueno, podamos avanzar bastante. Perdón. Dichas estas cosas, entonces vamos a hacer este video muy corto, porque quiero invitarlos a que nos unamos a este nuevo canal Rabá Semach. Yo sé que hay mucha oferta de buena información. Hay mucha información
pero poca formación. Y lo que la palabra nos lleva, cuando usted entiende el contexto, qué es lo que Dios dijo y por qué Dios lo dijo, usted va a entender algo maravilloso. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que Dios exige de mí? Entonces vuelvo al tema para terminar ahí, que ley y gracia. No, van de la mano porque es la manifestación de Dios. Ahora, yo puedo leer el Antiguo Testamento, que ese nombre lo puso un hombre romano, era un teólogo romano. Después podremos ver eso en la historia. Pero muy bien, se dice que es ley, ¿verdad? Que todo el Antiguo Testamento es ley. Busque por internet Marción del Ponto, y Marción del Ponto fue el que dijo Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento es un Dios malo, pero el del Nuevo Testamento de Jesús que es bueno. Hay mucha historia hay que contar. Pero muy bien, si usted mira el Antiguo Testamento, que supuestamente es la ley, usted ahí va a hallar la gracia de Dios, el favor de Dios. Y usted podría estudiar el Nuevo Testamento, que supuestamente es la gracia, y usted puede encontrar en el Nuevo Testamento tremendo legalismo. Usted podría encontrar tremendo legalismo. Ahora, la palabra legalismo tampoco es hebrea. Lo único que se conocía era por el peso de la ley, o por las obras de la ley. Así que la palabra legalismo, como la palabra chisme, no son del idioma original. Así que bueno, vamos a estudiar este formato del hebreo y vamos a profundizarlo para que usted enriquezca su conocimiento. Lo que sí les puedo asegurar es que vamos a adquirir un mayor compromiso. Vuelvo y digo, si Dios hubiera hablado en otro idioma, pues yo hubiera buscado, pero Él habló fue en arameo. El mismo, ahora les digo algo, el hebreo era como el idioma del pueblo. Y el hebreo, el arameo era como el idioma del pueblo, repito, pero el hebreo era como el de los doctos y como los hombres preparados. Por eso es que Jesús en la cruz dijo dos palabras hebreas, dos frases en hebreo. ¿Ya? Que ahí la vemos en la Reina Valera, Elí, Elí, lama sabacthani. Después dice, Elí, Elí, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Y él dijo, fue Padre, para esto he sido preparado. Y después dijo, Padre, ¿por qué me has dejado desamparado? Y usó el arameo. Bueno, así que mis amaditos, les bendigo. Aquí vamos a llegar a este punto, pero quiero animarlos. Vamos a tener unos tiempos bien bellos de estudiar, de meditar y sobre todo, antes de que terminemos, tiene que haber una reflexión en cada uno y orar. Por eso, permítame, el minuto y medio que me queda, vamos a orar. Padre bendito, Dios del cielo, yo pongo a todos mis hermanos, a todos los amigos que empiezan a escuchar este canal de Rabá Semach, que tú nos ayudes, nos abras el entendimiento, queremos conocer, queremos aprender. Yo quiero avanzar en el conocimiento tuyo, si bien vamos a tener más responsabilidad porque vamos a saber muchas cosas. Señor, que sea con el amor tuyo, con la paciencia tuya, con la bondad tuya, con la generosidad tuya, para bendecir a todo aquel que necesite. Padre mío, gracias te doy en el nombre bendito de Jesús. Gracias, Señor. Nos estamos viendo. Amén, amén.